Buenos días, queridos amigos y hermanos. Quiero invitarles en esta mañana a que juntos reflexionemos por qué muchos no quieren ser testigos de Jesucristo. Nos dice 2 Timoteo 1:8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesús. No te avergüences. ¿Por qué no debes avergonzarte de dar testimonio de Jesús? Porque si tú te avergüenzas de dar testimonio de Jesucristo, ¿sabe qué es lo triste? Que un día cuando te presentes en la presencia del Señor, Él se va a avergonzar de ti y el que vas a salir perdiendo serás tú. Entonces, 2 Timoteo 1:8 nos dice que no nos debemos avergonzar de dar testimonio. Y Hechos 5:32 nos dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hermanos, Dios sabía que nos había dado una tarea muy importante, ser testigos de Él. Pero Él sabía también que esta labor tan importante que nos había dado, nos quedaba grande. Por eso Él también nos capacitó dándonos el Espíritu Santo para que podamos ser testimonio de Él. Bien, quiero enfocarme en esta mañana a reflexionar por qué muchos se avergüenzan de Jesucristo y no siguen el mandato que nos dice acá, 2 Timoteo 1:8, de por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, y no asumen de que son testigos de Jesucristo y se olvidan que el Señor Jesucristo nos dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio, ser testigos de Él. ¿Por qué muchos no quieren ser testigos de Jesucristo? Yo te pido que abras tu Biblia allí en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Y allí vamos a encontrar 4 elementos que el Señor Jesucristo, hablándole directamente a los religiosos de la época, les dice el motivo por el cual ellos no estaban siendo testigos de Jesucristo. Y creo profundamente, hermano, que también será bendición para tu vida y va a ser un desafío para tu vida. Entonces, ¿por qué muchos no quieren ser testigos? Juan 5:30, Jesús le está diciendo a los fariseos que ellos no querían hacer la voluntad de Dios. Muchos no quieren ser testigos porque no quieren hacer la voluntad de Dios. En ese mismo versículo 30, el Señor Jesucristo le está diciendo a los fariseos que Él estaba haciendo la voluntad del Padre. Entonces, muchos no quieren ser testigos de Cristo porque no quieren hacer la voluntad de Dios. Jesús quería hacer la voluntad de Dios. Los religiosos no querían hacer la voluntad de Dios. Por eso no podían ser sus testigos. Y allí en esos versículos que siguen, el Señor Jesús habla de un hombre que estaba siendo un fiel testigo de Él. Y se refiere de Él como una antorcha. Y se está refiriendo de una antorcha que clama en el desierto. Y se está refiriendo a Juan el Bautista. Un hombre que vino a iluminar, a abrir el camino para el Señor Jesucristo. Todo un ejemplo a seguir de testimonio de fe de un hombre que estaba siendo testigo de Jesucristo y que no le importaba ser criticado, que no le importaba ser humillado, porque él tenía claro a quién estaba sirviendo y representando. Entonces, muchos no quieren ser testigos porque no quieren hacer la voluntad de Dios. Y si no estamos haciendo la voluntad de Dios es porque estamos haciendo la voluntad de Satanás y porque estamos haciendo nuestra propia voluntad. Y Jesús va directo, como siempre lo fue, y le dijo, ustedes, religiosos, no quieren hacer la voluntad de Dios. Pero la segunda razón por la cual muchos no quieren ser testigos
es porque no tienen la palabra de Dios morando en sus vidas. Lee el versículo 38, es lo que el Señor le dice, ustedes no tienen la palabra de Dios morando en sus vidas. Entonces, si la palabra de Dios no está morando en nuestra vida, si nosotros no creemos la palabra de Dios, no entendemos la palabra de Dios, no obedecemos la palabra de Dios, no podemos ser sus testigos. Es importante, hermanos, creer la palabra de Dios para ser testigos. Testigos es una persona que habla de algo que vio, que le contaron, que experimentó. Y eso es lo que el Señor nos está pidiendo a nosotros. Todos nosotros hemos experimentado cosas maravillosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces las compartimos. Pero la segunda razón, entonces, que el Señor Jesús nos está diciendo y nos está diciendo a nosotros hoy es que muchos no son testigos porque la palabra de Dios no está morando en las vidas de estas personas, porque no escudriñan la palabra, porque no meditan la palabra, no reflexionan la palabra de Dios. Entonces, el Señor Jesús les dice, como ustedes no meditan, no reflexionan la palabra, no quieren venir a mí para que en ella tengáis vida. Entonces, dos razones por las cuales muchas personas dejan de ser testigos. Porque no quieren hacer la voluntad de Dios y así hacer su propia voluntad. Y la segunda razón es porque la palabra de Dios no está morando en sus vidas. Por eso, querido amigo, querido hermano, que la palabra de Dios more en abundancia en vuestros corazones. ¿Para qué? Para que nos lleve a ser buenos testigos de Jesucristo. Y la tercera razón por la cual muchos no quieren ser testigos de Jesucristo es porque no aman a Dios. Y es lo que nos dice allí Juan 5:42. Jesús les dijo, mas yo conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Por esta razón, como el amor de Dios no estaba morando en los corazones de estas personas, era que estas personas rechazaban a Jesús, y no solo rechazaban a Jesús, sino que procuraban matarlo, y por esta razón aquellos que deberían ser sus testigos, como deberían haber sido los fariseos, no podían y no fueron testigos de Jesucristo. Todo lo contrario, se convirtieron en enemigos y perseguidores de Jesucristo. Y hermanos, esto es para tener en cuenta, porque si nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios, si nosotros no nos estamos alimentando de la palabra de Dios, si la palabra de Dios no está morando en abundancia en nuestra vida, y si el amor de Dios no está en nuestra vida, ¿sabe lo que puede terminar, querido hermano? De que tú te transformes en un perseguidor. Que dejes de amar lo que tienes que amar y empieces a ser, al igual que aquellos hombres, a aborrecer y a odiar al mismo Señor Jesús. Son cosas importantes, porque el Señor Jesús quiere que seamos sus testigos, buenos testigos, que no nos avergoncemos, porque aquel que se avergüenza, querido, un día el Señor se va a avergonzar de aquellos que se avergüenzan de Él. Que esto no te pase a ti ni a nadie, pero tristemente va a suceder. Y el punto 4 por el cual quiero mirar también aquí en el Evangelio de Juan, por el cual muchos dejan y no quieren ser testigos de Jesucristo, lo encontramos en el versículo 44. ¿Qué nos dice el versículo 44? Que estos hombres amaban más la gloria, el aplauso, la opinión de las otras personas, más que buscar la aprobación y la gloria de Dios. Buscaban la gloria el uno del otro. ¿Les es familiar? Es muy familiar. Ha pasado en el pasado, en todas las épocas, seguirá existiendo en el futuro.
que buscan la gloria, el aplauso de los demás, pero no buscan la gloria de Dios. Lo que tú tienes que buscar, querido amigo y querido hermano, es la aprobación que viene de Dios. Ambicionaban la gloria, la honra de este mundo, el aplauso de este mundo, y ¿sabe qué? El que ambiciona estas cosas es lo que va a recibir, pero no recibe la bendición y la aprobación de Dios. Entonces, por este motivo, por no buscar la gloria de Dios, como dice Juan 5:44, muchos dejan de ser testigos por miedo al que dirán. Qué triste, qué triste. Entonces, estos 4 elementos de por qué muchos no quieren ser testigos de Jesucristo que nos deja Juan son muy importantes. Como dicen ahora, estos tics, ¿no? No buscar hacer la voluntad de Dios, que la palabra de Dios no esté morando en nuestras vidas, que el amor de Dios no esté en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y el no buscar la gloria de Dios y la aprobación de Dios y buscar sí el aplauso y la aprobación de los hombres, hermanos, nos llevará a no ser testigos de Jesucristo. Y está demostrando que nos estamos avergonzando de Él. Lo peor de todo es que quien se avergüenza de ser testigo de Cristo aquí en la tierra, lamentablemente un día el Señor se avergonzará de Él en los cielos y será demasiado tarde. Pero quiero añadir uno más que no está aquí en Juan. Podríamos buscar otros más, pero quiero simplemente compartir uno más. Y yo lo encuentro allí en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32, donde nos habla de las características de los hombres de maldad, de aquellas personas que tuvieron conocimiento, pero no intimidad con Dios, y terminan rechazando a Dios para hacer su propia voluntad, para vivir sus propias vidas, para satisfacer sus deseos y alejarse de la voluntad de Dios. De eso nos está hablando y nos hace una descripción allí Romanos 1, 18 al 32, donde nos habla con respecto a la culpabilidad del hombre. Y hermanos, este quinto tip que quiero dejarles es que muchos no son testigos de Jesucristo porque aman más sus pecados que al Salvador. ¡Qué cosa tremenda! Y yo les decía que son personas que tuvieron conocimiento de Dios. Son personas que estuvieron en las iglesias, que posiblemente hasta estuvieron predicando y enseñando, pero como dice el versículo 28 del capítulo 1 de Romanos, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen. Habían conocido a Dios, pero lo ignoraron y no quisieron reconocerlo. Amaron más sus pecados que el querer hacer la voluntad de Dios. Hermanos y amigos, si usted no quiere hacer la voluntad de Dios, usted va a caer en 3 cosas. La primera, usted va a caer en la rebeldía. Eso es lo que nos está hablando Romanos 1, del 18 al 32. Usted no obedece lo que Dios te pide, te terminas transformando en un rebelde y haciendo las cosas que no te convienen. ¡Qué tremendo! Pasás de ser un testigo a ser un rebelde que enseña y que anima a otros a hacer cosas que el Señor y su palabra no aprueban. La segunda razón en la cual todo aquel que no es testigo de Jesucristo puede caer, mire lo que nos dice en 2 Tesalonicenses 2, 8 al 12. Serán engañados por falsos profetas. Eso nos enseña. O sos testigo y te la juegas por Jesucristo, o terminarás siendo un rebelde, un perseguidor. Y lo segundo es, terminarás siendo engañados por falsos profetas. Por cuanto no recibieron el amor
de la verdad para ser salvos, por eso Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacen en la injusticia. El no ser testigo de Jesucristo te puede llevar a la rebeldía, a transformarte en un perseguidor de la iglesia, de las escrituras y de pisotear las verdades y principios que Dios ha establecido en su palabra. De eso nos está hablando. Y lo segundo que les estuve diciendo, que si dejamos de ser testigos de Jesucristo, es que vas a terminar siendo engañado por falsos profetas, por falsos maestros, como dice acá la palabra de Dios, caerás en el poder de espíritus engañosos. Y esto les está pasando a muchos hoy en día, que rechazan la verdad y terminan tristemente en el engaño. Y por último, podríamos hablar de muchas cosas más, pero quiero terminar ciñéndome un poco a lo que hemos venido mirando en la palabra de Dios allí en Juan. El Señor Jesús le dice a los fariseos que ellos terminarían siendo condenados por los escritos de Moisés, versículos 45 y 47 de Juan 5. ¿Saben, hermanos? Jesús no vino a este mundo para condenarlos, sino para salvarlo. Y el Señor Jesús le dice allí a los fariseos, no penséis que voy a acusarlos delante del Padre. Sin embargo, su rechazo a Cristo no quedaría sin consecuencia. Y le dice, todos esos escritos que ustedes saben también que hablan de mí, que enseñan de mí, que escribió Moisés, ellos mismos darán testimonio en contra de vosotros. Hermanos, nadie puede presentarse delante del Señor y decir, no lo sabía. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús nos ha dejado su palabra, que nos habla de Él, que nos enseña con respecto a nuestros deberes y a nuestros privilegios, a lo que debemos y no debemos hacer. Y hermanos, una de las cosas que el Señor quiere es que nosotros seamos sus testigos, que seamos fieles testigos, que no nos avergoncemos de Él, porque el que se avergüenza de Él, el Señor se avergonzará de Él un día, y será tarde y será triste. Hermanos, disfrutemos de ser testigos de Jesucristo, hagámoslos con gozo, recordemos que el Señor nos está ayudando, que el Espíritu Santo está con nosotros, y Él nos está acompañando en esta preciosa labor de ser sus testigos. Que la palabra de Dios more en abundancia en tu vida, que el amor de Dios more en abundancia en tu corazón, que la gloria de Dios sea lo que debes buscar cada día para encontrar y ser feliz en el día a día. Dios desea que tú y yo seamos sus testigos. Que Dios te bendiga.